Pues resulta que ya se les acabó la gallina de los huevos de oro a los empresarios. Ya se le acabó el negocio a las grandes corporaciones mexicanas. ¿Por qué comento esto? El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, ya lo expresó, ya se va a hacer, ya no hay vuelta ni marcha atrás. La impunidad con estos grandes empresarios mexicanos y con los internacionales también ya no existe, ya no va a existir. Esta es la nueva manera y la nueva forma en que se está haciendo gobierno en México. Esta es la nueva política gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les acabó. No más saqueo al país. No más robo a México. No más robo a los mexicanos. Amigos, pues resulta que en los gobiernos del PRIAN, todos los grandes empresarios, tanto mexicanos como extranjeros, gozaban de una total impunidad a la hora de pagar impuestos. Así lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, en donde él ya tiene un listado con los nombres que obviamente nosotros ya lo sabemos. Pero bueno, pues él ya tiene un listado con todos los nombres de los empresarios que no pagaban sus impuestos, o pagaban pero solo poquito. Digamos que robaban pero poquito, no tanto, ¿no? ¿Quiénes son estos grandes empresarios? Pues yo creo que ustedes ya lo saben. Lo deducen, lo suponemos todos, ¿no? Se rumora que esos grandes empresarios, y solo digo se rumora como por protocolo, pero se rumora que estos grandes empresarios que no pagaban la totalidad de sus impuestos son Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga con todas sus filiales, Grupo Salinas, Ricardo Salinas con todas sus filiales, que es TV Azteca, Electra, Banco Azteca y todo lo demás que tienen, Carlos Slim, Grupo Modelo, en fin, todas estas grandes empresas que sabíamos que son cuates de toda la gente del PRIAN. Se rumora y se dice que estos empresarios tenían que pagar el 30% de impuesto y que únicamente pagaban menos del 5% y un poquito más del 4%. Imagínense el ahorro que estaba teniendo todas estas grandes empresas, todas estas grandes rateros, porque eso es lo que son. Son unos ladrones de México, son unos rateros, son unos saqueadores, son unas aves de rapiña, son unos muertos de hambre, porque yo no encuentro otro adjetivo calificativo para estas personas. Y aquí es una responsabilidad compartida. ¿Qué pasa? El gobierno, se supone que los gobiernos del PRIAN llegaron al poder. El pueblo no los eligió. Hubo mucho chanchullo, robaron la presidencia y entre ellos se aventaron la moneda al aire de a ver quién se queda este sexenio con el país. Y se empiezan a hacer todas estas hermandades, compadrazgos y arreglos de, ok, ahora vamos a gobernar nosotros de este partido y el sexenio que viene tú, nos la vamos campechaneando, robamos, yo te doy, tú me das, nos hacemos de la vista gorda en todo lo que hagas y vamos a todos a gozar de impunidad.
Pues resulta que ahora ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el gobierno del PRIAN estaba para velar los intereses de México, del país y de sus pobladores mexicanos. Pues resulta que no, estos eran los primeros que ponían el desorden con todo el robadero que hacían en el gobierno, con toda la impunidad que gozaban, con toda esta corrupción. Eran los primeros. ¿Cómo es posible? Y yo no entiendo cómo, como representante del pueblo mexicano que eres como presidente, porque el pueblo es el que, bueno, se supone que es el que te eligen. En este caso no, porque pues ellos eran los que se ponían, pero bueno, ya que habías robado la presidencia, no podía ser posible que todavía estuvieras saqueando y robando en despoblado. Se supone que estás para velar por los intereses de México y de los mexicanos. Yo como gobierno obligo y voy a velar porque los intereses del país se cumplan, porque las leyes se lleven a cabo. Si tú como empresario tienes que pagar impuesto, pues lo vas a y lo tienes que pagar. Pero imagínense, o sea, si el gobierno viene y te dice a ti, oye, tú tienes que pagar un 30% de interés, de impuestos, por toda la actividad económica que tienes, pero yo te voy a condonar y solo vas a pagar un poquito más del 4%. Pues suave, ¿no? Fabuloso, por supuesto que le voy a decir al gobierno que sí. Habría que ver de qué manera se lo tenían que pagar estos empresarios. ¿Cómo le retribuían al gobierno del PRIAN esta condonación de impuestos? A estas personas, tanto al gobierno como a los empresarios, les valía madre si robaban o no robaban, si afectaban al país o no. Ellos, vuelvo a repetir, son una bola de muertos, de hambres y de buitres, porque tendrán mucha lana y tendrán muchas propiedades y serán multimillonarios y demás. Pues no puede ser posible que seas tan muerto de hambre como estas personas y estos empresarios, tan hambriados, de no pagar impuesto, de cada vez querer tener más y más y más. Ya era una colusión y un robo descarado. Ya no les importaba si los veían, si la sociedad los observaba, si la sociedad se daba cuenta. Ya era de me vale, a ver quién roba más, ¿no? Vamos a saquear. Y afortunadamente llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí nos llegó a hacer justicia. ¿Por qué? Porque los únicos pendejos que pagábamos impuesto, pues éramos todos los demás ciudadanos, toda la chancla obrera, que somos los que mantenemos a este país y los que sacamos adelante a este país con nuestro trabajo. Porque si nosotros como ciudadanos no trabajáramos, el país no funcionaría. Aquí nadie nos estamos haciendo un favor, ni los empresarios nos están haciendo un favor por darnos trabajo, ni nosotros a los empresarios por trabajarles. Aquí simplemente es un trabajo que estamos haciendo y ellos nos tienen que pagar. No es un favor de ninguno de los lados, ¿eh? Yo no me voy a creer que por decirle, no, pues es que yo lo estoy trabajando y por eso me tiene que agradecer. No, porque por eso me está pagando, por ese trabajo que estoy realizando. Pero tampoco voy a permitir que un empresario o donde yo trabajo vengan y me digan, es que te estoy haciendo un favor. No, porque yo vengo y te estoy trabajando y por ese trabajo me tienes que pagar. No, por eso los del PRIAN hacían lo que su chingada gana se les daba. Bueno, pues ayer el presidente comentó que él renuncia a este privilegio de tener la decisión de a quién perdonarle la condonación de impuestos. Va a ser decreto presidencial, por lo menos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde él
dijo, voy a hacer un decreto que en este sexenio yo renuncio a ese privilegio para decidir a quién le condono impuestos y a quién no. ¿Por qué? Porque no tiene por qué existir ese privilegio, no tiene razón de ser. Todos los que trabajemos en México, seas mexicano o seas ajeno, tienes que pagar impuesto. No hay de otra, porque así lo marca la ley, porque así tiene que ser. Entonces, algunos empresarios, y esto también lo mencionó el presidente, algunos empresarios ya se ampararon ante el Poder Judicial para que no se dieran a conocer los montos en dinero por el cual estas personas no han pagado. El presidente ya había comentado, y ya lo había dicho, ya lo había expresado, que iba a dar una lista con los montos de todo lo que se habían ahorrado los empresarios en impuestos, cuando no pagaron, cuando sufrieron de esta impunidad, cuando sufrieron de este privilegio, perdón. Pues resulta que muchos empresarios fueron a chillar y a mamar chichi con el Poder Judicial y fueron de nenas a decirles, oye, yo no quiero que Andrés Manuel pues saque a la luz pública la cantidad de dinero que yo me ahorré por no pagar impuesto. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si el Poder Judicial ya les otorgó ese amparo, no sabemos si el presidente va a revelar esta lista con el monto y con los nombres. Ojalá y sí, me gustaría que sí. Porque si de por sí ya los mexicanos estamos muy enojados por todo este raterío que cometieron estos hambreados, pues esta va a ser una raya más al tigre. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se da esta lista, vamos a ver si la presenta el presidente. Ojalá y sí, a mí me gustaría muchísimo que sí se presentara, porque pues no es correcto lo que se hizo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con esto. Obviamente pues se va a echar encima todavía más de lo que ya están enojados los empresarios, los fifís y toda esta bola de rateros y hambreados. Ya están muy enojados con el presidente por estas medidas que está tomando, porque ahora sí está aplicando la ley. No es que esté en contra de ellos, no. El problema, o aquí la situación, es que ahora sí está aplicando la ley y está aplicando la Constitución, cosa que antes no sucedía. Y como ya está aplicando la Constitución para todos, incluido para esta bola de hambreados, pues por eso, como no les conviene, pues ellos están muy enojados. Y pues vamos a ver qué pasa en estas semanas, vamos a ver. Y también meses, porque esto no es de hoy para mañana y de que ya se hizo. Se está trabajando, como lo dijo el presidente, ya se está haciendo, ya se está regulando, se están haciendo todas las condiciones y cambios que se tiene que hacer en cuestión de política, de leyes, en fin, para poderse realizar. Entonces vamos a esperarnos a ver qué pasa. Ya lo dijo el presidente que se va a hacer y se va a hacer. No hay de otra, no hay vuelta de hoja. Amigos y amigas, yo les agradezco que estén escuchando este video y que hayan llegado. Por favor, suscríbanse a este canal, coméntenlo, síganos apoyando, por favor, a todos los nuevos youtubers. Quizá a muchos no les guste, quizá a muchos sí. Entiéndanme, voy empezando. Quizá mis análisis son X para muchas personas, pero bueno, ahí vamos. Y la verdad es que lo hago con mucho cariño para todos ustedes, para ustedes que me escuchan. Les agradezco, tengan buen día, bye.